A ver, yo no puedo negar que te hace ilusión. No. O sea, que me mandase la foto de un tipo que se había tatuado parte de la narración en la pierna, pues te hace me parece una locura, ¿eh? ¿Vale? Me parece una locura, pero te hace ilusión. Es preferible que la gente haga una camiseta con la narración de un gol que tú has narrado a que te digan que eres un hijo de puta, que también pasa, ¿no? Hola, buenas, bienvenidos a Ático, este espacio de charlas de Zona Mixta Magazine. Estamos en Eclectic Spaces con Roger Massoni y hoy una persona que ha venido muy guapa, Joan Fábregas. Muy guapo, Y yo mismo, Manel Añó, aquí presentando una entrevista que nos hace mucha ilusión. Nuestro invitado de hoy es el grandísimo Miguel Ángel Román. Muy buenas tardes, Miguel Ángel Román, ¿cómo estamos? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. ¿Qué te parece el outfit de Joan antes de empezar? Sí. Me encanta esa camisa. Uy, Se la voy a robar. Es juvenil, se ve juvenil. Juvenil. Ha venido ahora, en media hora le sale un vuelo para Cancún. Sí, ¿Cómo sí. puede- Cuando acabemos la charla le robo la camisa. Empezamos. ¿Quién es Miguel Ángel Román? Cuéntanoslo tú. Pues una persona humana. Bueno, pues, supongo que lo que más o menos puede interesar a la gente, pues, un periodista, narrador, 43 años, nacido en Sant Boi, y que dedica la mayor parte de su tiempo profesional a contarle el fútbol a la gente, ¿no? Ahora actualmente en Movistar La Liga y Movistar Liga de Campeones. Con esto de las narraciones, empezaste hace 20 años en Radio Cornellá, más o menos, aprox. Sí, aprox. Y empezaste desde abajo hasta llegar a lo que ahora podemos decir que es la cima de las narraciones y del periodismo deportivo, que es La Liga, Movistar, etcétera, etcétera. Si volvieras atrás de esos 20 años, ¿cambiarías alguna cosa de lo que has hecho hasta ahora? Pues la verdad es que no, porque no me puedo quejar. He tenido mucha suerte, más allá de tener que trabajar mucho, porque al final en este oficio para llegar donde he tenido la suerte de llegar hay que trabajar mucho, ¿no? Pero no cambiaría nada, porque al final no hay un camino marcado para acabar narrando en Movistar o en la SER o en la COPE o en cualquier medio de comunicación puntero de este país. Lo importante es dejarse llevar. Yo me dejé llevar, tuve 2-3 golpes de fortuna y aquí estoy, pero no cambiaría nada, porque quizás si intentase cambiar algo estaría, no sé, reponiendo latas de Coca-Cola en cualquier supermercado. Esto nunca se sabe. Aún así, la temática quizás la cambiabas porque te gustaba mucho la información política, si no me equivoco. Sí, sí. ¿Eso lo cambiarías o te lo guardas para un futuro? Dios dirá. No, a ver, es que mi objetivo primordial no era narrar fútbol. Lo que pasa es que al final la vida te lleva por caminos raros, ¿no? Y uno tiene que ir sorteando las cosas como buenamente puede, ¿no? De cara al futuro, ¿sí lo cambiaría o no lo cambiaría? Hombre, después de 21 años narrando, dudo que nadie me ofrezca un trabajo que salga del periodismo deportivo. Pero si por lo que sea se acaba y tuviese que readaptarme a cualquier otra temática, política, cultura, sociedad, economía, me da igual, ¿no? Porque a mí lo que me gusta es contar lo que pasa o contar las cosas, ¿no? Si es dentro de una sección de política, perfecto. Si es dentro de una sección de deportes, pues maravilloso. Hasta que cuelgues el micrófono, como se llama de manera simple, ¿qué proyectos tienes? ¿Crees que vas a estar hasta que te retires narrando? ¿Tienes algo que te haría ilusión hacer? Pues la verdad es que no me lo planteo. A ver, no me lo planteo, si te lo planteas. A día de hoy me gustaría colgar el micrófono narrando, porque mi actividad profesional actual me llena, me satisface, ¿no? Lo que pasa es que no sé qué va a pasar mañana. Y estamos en un mundo, sobre todo el del periodismo, la comunicación, los medios, tan volátil que hacer planes a 1, 2, 3 temporadas es un suicidio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que a día de hoy, si no cambian las cosas, terminaré mi carrera periodística narrando, pero es que hacer planes mucho más allá es una temeridad, de verdad. Eso es un titular, ¿eh? Acabaré mi carrera narrando fútbol. Eso Sí, es un titular bastante grande. Bueno, ¿eh? sí, porque, claro... Apuntamos para pantalla, ¿eh? O sea, bajo el título, Miguel Ángel Román. No, porque después de 20 años me lo paso bien, me gusta.
creo que no desentono y por lo tanto me gusta lo que hago, o sea, no me aburro, más allá de las dificultades y de los momentos que tenemos a lo largo de la temporada, momentos donde estás mejor, momentos donde estás peor, momentos donde amas tu trabajo, momentos donde odias tu trabajo, pero si todo sigue más o menos igual y si las empresas en las que vaya estando mantienen la confianza, pues ¿por qué no? 65 o más. Tú, además de narrador, eres espectador, lógicamente. Claro. ¿Hay algún narrador que digas, este lo hace mejor que yo, este me gusta mucho cómo lo hace? Pregunta para dejarte bien, ¿eh? ¿Lo has hecho? ¿Sabes lo que pasa? Que ¿Cuál es el mejor? yo siempre lo he dicho. Yo, Que sí. Pensaba que siempre soy el mejor. Que eres el mejor. No. Yo siempre he dicho que mi espejo profesional y la persona en la que más me he fijado a la hora de aprender a narrar, sobre todo desde que empecé a narrar en televisión en 2004, es Carlos Martínez, pero ya de antes. Y para mí es un referente, lo sigue siendo. Esto de ser mejor o ser peor Sí, tiene un debate. En primer lugar, porque yo creo que ningún narrador que se escuche se gusta. Porque, bueno, al menos yo, esto no es una conversación que haya mantenido con muchos narradores, ¿no? Pero no te gustas demasiado, te horrorizan cosas que dices cada medio minuto, cambiarías esto, cambiarías lo otro y por lo tanto no te sientes demasiado cómodo escuchándote. Y luego sobre lo del gusto, es que esto es tan subjetivo que ¿quién es el mejor? Por ejemplo, Carlos Martínez es el mejor. ¿Pero por qué es el mejor Carlos Martínez? A mí me gusta muchísimo, pero es que podemos valorar a Carlos porque lleva 30 años en un medio de comunicación importante, narrando los partidos más importantes, etcétera, etcétera. Pero quizá hay un narrador de fútbol en Calahorra que es el mejor de todos. Pero como no le escuchamos, porque trabaja en Radio Calahorra y le escuchan 300 personas los partidos del Calahorra de tercera división, no sé dónde está el Calahorra, lo siento, pues no podemos valorar su trabajo. Y luego lo de gustar o no gustar, pues es muy difícil. Claro, porque al final, esto yo lo descubrí hace relativamente poco, 2 años o así, narráis desde un cubículo en lugar de estar en el campo. Entonces, Sí. ¿esto hasta qué punto hace tu trabajo más difícil de lo que es? Lo dificulta por completo. Primero porque es una perversión de lo que es el trabajo del periodista. El periodista, ¿qué tiene que hacer? Ir, ver y contar. Y de esa ecuación hay 2 pasos que nos saltamos al no ir al estadio a contar los partidos de fútbol. Si estás en una cabina y no estás en el estadio, la primera ya no lo haces, no vas. Y aunque veas el partido, no lo ves como lo tienes que ver. Tú ves el partido que quiere el realizador que veas, pero no ves el partido que a ti te gustaría ver para contarlo. Y por lo tanto el relato que haces del encuentro pues está muy mediatizado porque no ves lo que quieres del campo sino lo que te quieren enseñar. Y en ocasiones te pierdes cosas importantes o cosas que para ti serían importantes porque el realizador no es que haga mal su trabajo, es que el realizador realiza y hace un relato audiovisual y tú haces un trabajo distinto. Porque tú preferirías, por ejemplo, si mañana tienes un partido, narrar un Europa-San Andreu en el campo, en el Sardeña, o un Madrid-Juventus desde el monitor. Bueno, es que es una pregunta trampa, ¿no? Totalmente. Para eso estamos aquí. Bienvenidos de Garaje al Román, Ático. No, es una pregunta trampa. A ver, a priori prefieres narrar un Real Madrid-Juventus. Yo y cualquier narrador del mundo, salvo el narrador del Europa, que es del Europa de toda la vida. De y Europa que los FM, partidos del ¿no? Europa... No. y que le encanta el Europa. Pero una vez te pones a narrar un partido, sea el que sea, de primera división, de segunda división, de tercera, de Champions, de Copa del Rey, lo disfrutas igual, ¿eh? La ventaja de narrar un partido a priori de más nivel es que existe un mayor número de probabilidades de que ocurran cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque el nivel de los jugadores es mayor. Pero una vez te metes en harina, te pones a trabajar, te da igual. Te da igual. Puede ser un Real Madrid-Juventus que sea un peñazo absoluto y un Europa-Balaguer que sea un partido extraordinario. Y al final, si el partido es bueno y tienes la suerte de poder contarlo bien, la satisfacción personal y profesional la tienes, claro.
Antes comentaba sobre Carlos Martínez. Si no me equivoco, perdona Carlos si me equivoco, empezó él comentando boxeo, si no me equivoco, Sí, ¿puede ser? sí, eso me contó. Quizás Michael Robinson también. Como te apartes el micro no te escucho. Quizás Michael Robinson también. Bueno, Michael Robinson Becarios, ¿no? lo que hacía era vender combates de boxeo. Exacto. Entonces, vistos estos precedentes, ¿a ti te llama algún otro deporte? ¿Has empezado ya a verlo de otra manera? Yo me formé como narrador narrando baloncesto. Yo el fútbol lo toqué muy poco hasta 2004. Empecé mi primer partido, mi primera narración fue de fútbol. La primera temporada narré muchos partidos de fútbol, pero a partir de la segunda temporada empecé a narrar baloncesto. Y hasta entre 2000 y 2004 el 90% de los partidos que narré fueron de baloncesto. Y entonces aprendí, me formé como narrador narrando baloncesto. Me gustan otros deportes y ¿por qué no me gustaría narrar otros deportes? Lo que pasa es que... Bueno, de hecho, ya se empezó a narrar otros deportes como es el FIFA, que no deja de ser... Bueno, lo que ocurre es que el FIFA no deja de ser fútbol. Es deporte electrónico, al final tienes que adaptar un poco el ritmo de la narración, el tono de la narración, etcétera, etcétera, pero no deja de ser fútbol en realidad. Y por eso me lancé a narrar FIFA, porque era fútbol. Si hubiese sido cualquier otro videojuego, no lo hubiese podido narrar porque no tengo consola y no he jugado nunca videojuegos. Y por lo tanto no lo hubiese podido hacer. Pero lo de narrar otro deporte, ¿por qué no? Si mañana se acaba el fútbol y me sale la oportunidad de narrar tenis, ¿por qué no? ¿Las Olimpiadas lo ves lejos? Bueno, es que sabes lo que pasa. Cuando trabajas en televisión, tenemos un problema los periodistas deportivos que trabajamos en televisión, y es que si nuestra empresa no compra los derechos de ese acontecimiento deportivo, no lo vas a contar. Ahora, este verano, la Eurocopa, la ha comprado Mediaset, Telecinco 4, Movistar no tiene los derechos de la Eurocopa. Pues yo no voy a narrar Eurocopa. ¿Me gustaría narrar la Eurocopa? Por supuesto. ¿Me gustaría narrar los Juegos Olímpicos? Claro. Pero si los Juegos Olímpicos los tiene Eurosport y Televisión Española y yo trabajo en Movistar, pues no los voy a narrar. Así que la posibilidad de narrar el deporte que me pueda imaginar más allá del fútbol dependerá de si mi empresa adquiere los derechos deportivos de ese deporte o no. Yo no me cierro las puertas de nada, porque es que no te las puedes cerrar. Es una temeridad cerrarte las puertas. Aún así, hay momentos en la carrera de un narrador, en otros deportes también, pero sobre todo el fútbol a ti te ha dado uno muy en concreto, que es el de Tocó en Hugo Duro, ese Valencia-Getafe. ¿Crees que la voz de un narrador esté atada o quede atada a un gol importante para un club es lo mejor que le puede pasar a un narrador? Pues no lo sé. No sé si es lo mejor que te puede pasar, porque creo que hace 2 años o 3 años del gol de Rodrigo al Getafe. Antes de ese gol yo llevaba pues 17 años narrando, y ya narrando partidos importantes y competiciones importantes. Además, respecto a este gol, siempre digo lo mismo, es que lo que ha pasado o ha dejado de pasar con ese gol es culpa de la gente. O sea, yo no hice nada. Bueno, no hice nada. Intenté narrar lo mejor posible ese gol, ese momento, tal. Pero yo a partir de ahí no hice nada. Fue la gente la que se encargó, porque no solo yo narré ese gol. Ese gol lo narró el narrador de la COPE, el narrador de la SER, el narrador de la radio del Valencia, y la gente le tomó cariño a ese gol. ¿Por qué? Pues habrá que preguntárselo a la gente. No sé si es bueno o es malo. ¿Es bonito? Es bonito. ¿Es satisfactorio? Es satisfactorio. De hecho, llegaron a hacer camisetas. Sí, ¿La tienes en casa o no? Sí, las tengo en casa. Sí, porque cuando las camisetas las vi en la final de Sevilla, que el Valencia acabó ganando al Barça. Y cuando las vi, la persona que me mandó el mensaje a través de Twitter le dije, oye, mándame una porque, a ver, yo no puedo negar que te hace ilusión. No. O sea, que me mandase la foto de un tipo que se había tatuado parte de la narración en la pierna, pues me parece una locura, ¿eh? Sí. ¿Vale? Me parece una locura, pero te hace ilusión. Es preferible que la gente haga una camiseta con la narración de un gol que tú has narrado a que te digan que eres un hijo de puta, que también pasa, ¿no? Ya te digo, es satisfactorio, pero todo lo que pasa cuando tú acabas de narrar un partido, lo que pueda pasar con un gol, lo que pueda pasar con una final, es que no depende de ti. Y es que no me preocupa demasiado, porque sería perder el tiempo en algo que es que yo no puedo hacer nada. Después de algunas de las narraciones míticas, ¿has establecido un vínculo con algún equipo? Por ejemplo, yo cuando veo jugar al Levante, cuando la coge Morales, me viene en mente ese gol que narraste contra el Betis, si no me equivoco, arrancando de medio campo. Sí.
¿tú tienes alguna conexión con algún equipo, algún jugador o...? No, a ver, tienes conexión con los equipos que en un momento dado hacen un fútbol que alegra tu trabajo. Por ejemplo, ¿el Levante es un equipo agradecido para los narradores? Por supuesto. Pues un equipo que juega a tumba abierta, a pecho descubierto, que si le tienen que marcar 3, como si le tienen que marcar 4 y él quiere marcar 5 o 6 o 7. Entonces son equipos agradecidos. Pero bueno, es el Levante de Paco López. Cuando Paco López se marche, a lo mejor fichan a un entrenador y hacer los partidos de Levante es como ir al dentista, ¿no? Estableces un cierto cariño con equipos que por su forma de jugar te hacen la vida más agradable, eso sí, claro. Claro, si haces unos 100 partidos durante una temporada. Bueno, más, claro. ¿Cientos? Mira, el otro día contaba esta temporada, que ha sido una temporada tranquila, he narrado 180 partidos. 180. De los 180, ¿cuántos llegas a casa y dices, qué bien me lo he pasado hoy narrando este partido? Muy pocos, muy pocos. Partidos que acabes realmente satisfecho, pocos, porque es que siempre hay algo. Siempre hay algo y siempre tiene que haber algo, porque las ganas de mejorar, las ganas de no dormirte los laureles, tienen que estar presentes continuamente. Muy pocos partidos en realidad, porque también los partidos son como son. Esta temporada no ha sido una temporada fácil. La calidad de los partidos ha sido la que ha sido, ¿no? Pero muy pocos en realidad, porque es difícil que salga un partido redondo. Además, no todo depende de ti. Depende que el partido sea bueno, que los jugadores hayan estado bien. Hay partidos buenos con pocos goles y que al final acaban cayéndose. A lo mejor tú has estado razonablemente bien, pero el árbitro no ha estado bien y entonces todo eso ensucia un poco el resultado final. Yo qué sé, 1000 historias. Pero partidos que te vayas a casa diciendo cojonudo, pues pocos, a lo mejor 3, 4, 5 a lo largo de un año. Ahora, pero lo bueno es... y perdona que me enrollo como una persiana, lo bueno es poderte marchar a casa diciendo lo hemos contado razonablemente bien en un porcentaje que se acerque pues al 70, al 80, al 90% de los partidos. Eso sí que me pasa, claro. ahora que has mencionado a los árbitros, un poco los narradores sois como los porteros, como los árbitros. A la mínima que hacéis un mínimo error en una narración, ya luego en las redes sociales ya se os cruzan. Esto, ¿tú le prestas atención a eso? ¿Te da igual? ¿Crees que es algo que te da cierta presión desde un partido? No, presión no. La presión te la pones tú porque quieres hacer bien tu trabajo y punto. No, la gente no te presiona o no te debería presionar a través de las redes sociales. Si para un narrador o para cualquier profesional de la información las redes sociales se convierten en un problema, ay, ¿qué van a decir? Si me equivoco, ciérralas o manténlas, pero para cualquier otra cosa, pero no relacionadas con el trabajo. Yo le hago caso cuando me dicen que me he equivocado. Porque yo me equivoco. Es que ¿quién no se equivoca haciendo su trabajo? Sí, yo también me equivoco. Me gusta ¿Me gusta equivocarme? No. A nadie le gusta equivocarse. Y cuando trabajas de cara al público y cuando trabajas frente a una audiencia masiva, menos todavía, porque los errores se ven con lupa de un aumento espectacular, pero te equivocas. Y si alguien te dice, oye, es que has dicho esto y está mal, pues lo único que puedes hacer es disculparte y tratar de rectificar y de la siguiente mejor, y de mejorar. Pero es que pretender que alguien que habla por la tele, porque narra Primera División o partidos de Champions League, no se va a equivocar, es que es una estupidez. Es que yo me equivoco y durante un partido te equivocas 200 veces. Errores mayores, errores menores. Lo que sí que hay que procurar es, además de equivocarte lo menos posible, es de que los errores no sean... Para mí hay dos tipos de errores. Los errores comprensibles, por ejemplo, te equivocas a la hora de identificar a un jugador, puede pasar, ese es un error comprensible y que, claro, si te pasas todo el partido confundiéndote del jugador, pasamos de un error comprensible a que ese día no has estado bien y punto. Y luego son los errores que no te puedes permitir como profesional de la información. Por ejemplo, que vea la quinta amarilla Saúl y que no lo sepas. Que Coque no haya entrado en la convocatoria y que no sepas por qué no ha entrado en la convocatoria. Que te pinche en el banquillo del Levante y no esté Paco López y no sepas que no está porque está sancionado. Toda esa información que tienes antes del partido tienes que preparar. Que tiene que ver más con la preparación, con la documentación del partido y no con el directo puro y duro. Eso
que también te puedes equivocar, ¿eh? Porque cuando narras 5 partidos en un fin de semana no tienes todo el tiempo que quisieras para documentarte y te puedes equivocar, ¿no? Pero esos son los errores que hay que evitar a toda costa porque denotan falta de preparación, falta de profesionalidad y eso está mal. Está mal. Y puede pasar, ¿eh? Y a mí me ha pasado. Entrando en la plataforma esta de redes sociales, la Premier empezó un debate muy sano, que yo creo que aquí también lo tenemos que sacar, personalizado por Ian Wright y Alan Shearer, que en una conversa ellos ponían su punto de vista sobre que todo vale en las redes sociales. Es decir, tanto comentarios racistas por parte de Ian Wright. Entonces, ¿tú qué crees que se tiene que mejorar sí o sí en el ámbito de las redes sociales en cuanto a educación, en cuanto a privar ciertos comentarios? O sea, ¿qué crees que necesita un control, obviamente? Todo pasa por la educación, ¿no? Yo tengo una hija adolescente que va a cumplir 17 años ahora y cuando empezó a interesarse por las redes y yo siempre le decía, no escribas en redes sociales lo que no le dirías a alguien a la cara. Y está, al final es sentido común. Yo entiendo, porque además muchas veces me lo pregunta la gente, él te dice, las redes sociales, tal y cual. Yo entiendo que el periodista y el aficionado vive un partido en dos planos distintos. El aficionado con la pasión, con el deseo de que su equipo gane, de que se salve, de que sea campeón de liga o lo que sea, ¿no? Y el periodista lo vive desde el plano profesional. Yo cuando estoy narrando un partido, estoy trabajando. O sea, la gente a veces se le olvida. Yo estoy trabajando, yo quiero que las cosas salgan bien. Y entonces, en cierta medida, puedes entender que alguien se caliente un poco en redes sociales. Pero claro, hay límites. Cuando traspasamos según qué límites, y esto se arregla pues como todo, como arreglaríamos el racismo, el machismo y otros muchos problemas que tenemos en la sociedad, que es con educación, con sentido común, y con pararte a pensar 10 segundos antes de agarrar el móvil para escribirle a alguien y decirle algo. Sí, de hecho, ahora que hablas de redes sociales, hoy en día todo el mundo tiene un altavoz para expresar su opinión e incluso para hacer programas o para hacer lo que quiera. Sí. Dentro de este mundo tan deteriorado del periodismo y de la imagen que tenemos, ¿qué tiene que hacer un periodista para reivindicar su función, para reivindicar su labor, de que es un valor añadido respecto a cualquier persona que pueda dar su opinión? Hacer bien su trabajo. Es que al final todo es mucho más sencillo. ¿Por qué el periodismo vive una crisis de credibilidad, de lo que quieras? Pues porque los periodistas hemos dejado, por muchísimos factores, podríamos estar hasta mañana hablando de la crisis de las empresas periodísticas, la llegada de Internet, la falta de reflejos por parte de las empresas para adaptarse a un tiempo tan cambiante, de las empresas y de los periodistas, ¿no? Pero al final nosotros lo único que podemos hacer es intentar hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Y cuando dejamos de hacer nuestro trabajo bien o cuando dejamos de hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible es cuando la gente dice, ¡ay! ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué está Ramos sobrevolando el debate continuamente alrededor de la selección española, incluso cuando no está? ¿Qué intereses hay ahí? ¿Por qué la renovación, por seguir con el tema de Ramos, ¿por qué la renovación de Ramos es algo realmente toca, realmente interesa, realmente hay alguna novedad? Claro, eso la gente lo detecta, la gente no es tonta. Nosotros tenemos un trabajo, un oficio con una serie de normas que tampoco son tantas, y tenemos que hacerlo lo mejor posible. Muchas veces me preguntan, ¿cómo ves el periodismo deportivo español? Bueno, no lo sé cómo lo veo porque no puedo saber cómo está todo el periodismo deportivo español. No sé qué periodismo deportivo se hace en Jaén o en Porriño, no tengo ni idea y por lo tanto no lo puedo valorar. Pero siempre digo lo mismo, yo lo único que puedo hacer es intentar hacer mi trabajo lo mejor posible para poner mi granito de arena. Si todos los periodistas lo hiciésemos, pues quizá estaríamos un poquito mejor. Entonces, ahí también, con esto de las redes sociales, este cambio y tal, ahora se está convirtiendo todo, sobre todo, hablo desde el que más conozco, que es el del fútbol, como una especie, el catalán ahí como se nota. No, está bien, está bien. Los fallos estos. es la base. Has rectificado. Es de pueblo, ¿sabes? Antes, hablas muy bien inglés antes, has pronunciado un par de nombres. ¿Cuál has dicho? ¿Que te ha gustado? Shearer. ¿Shearer? ¿Cómo se dice? No, dime ¿dónde has estudiado? No, lo haces bien, John. Bueno, el fútbol se está convirtiendo un poco en prensa rosa, periodismo de bufanda, y ahí hace que
que hay mucha gente que está empezando a estudiar periodismo o incluso gente que ya es periodista a día de hoy que esté como perdiendo un poco la pasión por ese periodismo tradicional de decir siempre lo que quieres, investigarlo un poco, trabajártelo y no ahí tirar un poco de petardos como lo hacen muchos en las redes sociales. Que incluso también a veces no pueden ir al sitio para explicar algo. Claro, en el momento que estás haciendo información desde una oficina no puedes hacer periodismo Claro, tampoco. Es lo que decíamos antes de narrar los partidos desde una cabina, ¿no? Los periodistas ya no es que yo ya no vaya a un estadio, es que mucha gente no sale de la redacción. O sea, es que es antinatural. No tiene ningún sentido. Sí, entonces con esto también de los medios que decías, hay mucha determinación por algunos jefes, entidades, etcétera, que determinan lo que se puede decir o lo que no se puede decir, o si quieres trabajar aquí tienes que estar a favor de, en contra de. Bueno, ¿Hasta qué punto? Esto es el mercado y esto es el negocio y un poco también la desesperación. O sea, la rentabilidad de los medios, de las empresas periodísticas ha caído en picado en los últimos años, pero de una manera que no te la imaginas. Y entonces quieren resultados y resultados ya, y para obtenerlos pues se toman decisiones en muchas ocasiones precipitadas, y en otras ocasiones que son contrarias al espíritu mismo del periodismo, ¿no? Y ese es el problema. Y en cambio, nadie, porque supone tener un poco más de vista a largo plazo, pues apuesta por un periodismo más sosegado, más tranquilo, un periodismo, no sé si más tradicional, pero sí un periodismo más bien hecho. No tenemos que ir a toda pastilla, no tenemos que ser el primero en contar. Si puede ser el primero en contar una cosa, maravilloso, pero si no puede ser, se trata de contarlo bien. ¿De qué me sirve adelantar una noticia si el titular gordo quizás sí que lo adelantas o sí que lo aciertas y en todo lo demás te estás equivocando? ¿Por qué no te esperas 2 minutos? ¿Por qué tanto peso de la opinión? Bueno, pues porque la opinión es barata. ¿Por qué tanta polarización en los debates? Pues porque eso parece que interesa y genera audiencias. Bueno, es un debate muy profundo. Sí, estaríamos hasta mañana hablando de eso. No, y es lo que decíamos antes. Las empresas periodísticas pues están... O sea, el periodismo no está en crisis porque la gente quiere conocer. La gente quiere saber y cada vez quiere saber más y más rápido y estamos con los móviles y refrescando que si Twitter, que si esta web, que si la otra. Quiero decir, interés por la información sí que hay. El problema es cómo lo vendes, cómo sacas beneficio de eso, qué retorno tienes, qué retorno dejas de tener, cómo lo planteas, cómo lo dejas de plantear. Puede tener un componente cultural también. Por ejemplo, en Zona Mixta hablábamos con Ramón Besa. Sí. Y con él comentábamos el modelo lo que de... diga Ramón tiene razón, ¿eh? Sí, ¿no? Retweet y otra Es la Biblia. No, comentamos el modelo de consumo actual en el que la gente consume información gratis. Y él decía que ninguna información puede ser de calidad siendo gratis. Bueno, pero es que los medios son los primeros culpables, porque cuando apareció Internet adaptaron los periódicos de papel a la web y todo era gratis. Y a la que el primer medio se planteó un muro de pago hace ya muchos años, creo que fue el diario El País, al cabo de muy poquito tiempo, como cayeron de golpe las visitas, porque el resto de diarios eran gratis, quitó el muro de pago y otra vez gratis. Entonces, durante muchos años y hasta hace relativamente poco, se le ha vendido a la gente que la información es gratuita. Pues no, la información no es gratuita. Porque el que te redacta la información tiene un sueldo, claro. Se gana la vida. Y no solo eso, si tiene que ir a algún sitio, ir a ese sitio cuesta un dinero. Y si necesita invertir una semana para redactar un reportaje como Dios manda sobre el tema que sea, me da igual, deportivo o no deportivo, pues durante una semana va a estar centrado solo en ese reportaje de 2 páginas o de 2 pantallas que usted va a leer en la web o en el periódico que compre en el kiosco. Y claro, la gente a lo gratis se acostumbra así, en un voleo. A pagar ya le cuesta más. Es que al final a los medios, el trabajo del pago por contenidos nos lo están haciendo plataformas como Netflix. Es que tiene huevos la cosa, ¿eh? ¿Crees que vamos a poder volver al modelo anterior? Porque si no estamos destinados a... Deberíamos. Bueno, y ahora ya
yo creo que han llegado a un consenso, por ejemplo, entre las cabeceras más importantes de periódicos a la hora de establecer un muro de pago para acceder a según qué tipo de contenidos. Tú ahora no lees nada a través de la web de El País, El Mundo, muchísimos diarios autonómicos locales, si no es pagando. Pero es que es lógico. Es que yo antes de que emergiera Internet, sí me decían, no, es que El País ha publicado una entrevista con el Dalai Lama y a mí me interesaba, coño, bajaba al kiosco y compraba el periódico. O me iba a la cafetería, que eso también cuenta para los medios, y lo leía en la cafetería mientras desayunaba. Pero claro, gratis no. Gratis no, porque al final lo que ocurre es que la calidad de los contenidos cae en picado. Es que bueno, esta entrevista la puede ver la gente totalmente gratis. Gratis. Por eso te tenemos aquí de colaborador, porque no podemos pagar a uno mejor. Exacto. ¿No? Exacto. Gracias. Pero es de muchísima calidad, ¿estarás de acuerdo? Eso no lo sé, eso lo tiene que decir la gente. Yo. Pero ahora vas a ser profesor. Todo esto lo vas a enseñar, ¿no? Bueno, profesor, no soy profesor. A veces me invitan a dar algunas charlas de 2, 3, 4 horas sobre narración deportiva. Eso no es ser Pero profesor. ya dejas ahí tu pozo de opinión para futuras generaciones. No, tampoco eso. Yo únicamente cuento mi experiencia y siempre que voy a algún máster o a alguna universidad a hablar de narración deportiva o de periodismo deportivo, lo que sea, siempre empiezo diciendo lo mismo. Lo que yo os voy a contar ahora no es la verdad. Es como mucho mi verdad a día de hoy. Porque quizá dentro de un mes, pues con la experiencia o cambie de opinión sobre algunas cosas. Las líneas maestras no, estarán siempre ahí, ¿no? Pero yo les explico mi verdad. Probablemente si en alguna de las charlas que doy entrase, yo qué sé, Manolo Lama o Carlos Martínez o José Sánchez o Luis Izquierdo o Enrique Pastor o quien sea y me escuchara, a lo mejor pensaría, este tío es gilipollas. y ellos son tan narradores como yo, ¿no? Pero, bueno, les explico mi experiencia y mi forma de ver la narración deportiva y un poco el periodismo. Sí, después de tantos años de experiencia, claro, tú siempre has trabajado los fines de semana. ¿Cómo has podido conciliar a nivel familiar no tener fines de semana prácticamente para la familia y fines de semana y noches? Sí, y que no te echen de casa, claro. Bueno, pues al final la conciliación la llevas gracias a la voluntad de tu pareja. Básicamente. O sea, no hay otro misterio. ¿Te escucha narrar por eso o no ella? No, ¿qué va? Ni ella ni mis hijas me escuchan. No les interesa en absoluto lo que hago. Bueno, algún día sí salgo por la tele, mira el Papa, pero poca cosa. Se sostiene la familia gracias a eso, a la fuerza de voluntad, al cariño y de mi mujer, porque tú el fin de semana poco puedes hacer. Luego, durante la semana y los días que tienes de fiesta durante la semana, pues ejercer de padre, de amo de casa, todo lo que puedo y un poco más, ¿no? Pero claro, los fines de semana, que es cuando ellas descansan, el fin de semana, que es tradicionalmente el tiempo que tienes para estar con la familia, pues tú no estás. Y si el chiringuito se mantiene, es gracias a mi mujer, gracias a Esther, claro. De hecho, con tu mujer teníais un blog que se llamaba En el Margen, donde contabais vuestra experiencia con el autismo y con tu hija Ares, que hace 4 años que habías dejado de escribir, y el último post, me acuerdo que hablaba de que habías llegado a un estado de paz. ¿Cómo se llega a ese estado? ¿A nivel de aceptación o...? Bueno, es un proceso. Cuando te dan un diagnóstico como el de nuestra hija, además mi hija tiene autismo, pero no es un autismo, es un autismo severo. Tiene un 73% de discapacidad, tiene 11 años, no habla, tiene intereses muy restringidos. Bueno, es cuando te dan un diagnóstico así, es una bomba en una familia, o sea, salta todo por los aires, ¿no? Entonces empiezas un proceso de duelo, de asimilación de lo que te ha pasado, de aprendizaje, porque sí que hay... Bueno, el autismo no es una enfermedad, ¿no? Pero sí que hay trastornos o discapacidades más conocidas. El autismo es un trastorno bastante desconocido a nivel general. Entonces, haces un duelo, aprendes a escuchar a tu hija desde otro punto de vista, que no es el esperado. Y nosotros cerramos el blog cuando ya nos dimos cuenta que a pesar de lo que nos había pasado, a pesar de haber pasado pues 2, 3 años muy, muy malos, pues ya éramos capaces de ser felices
compartiendo la vida con nuestra hija con todas sus dificultades, ¿no? Yo muchas veces lo digo, cuando tú eres capaz de decir sin echarte a llorar que tu hija no va a hablar, que tu hija no te va a decir papá te quiero, que tu hija ni siquiera te va a decir papá, que tu hija va a vivir toda la vida contigo porque es una persona dependiente, cuando tú eres capaz de verbalizarlo sin que se te caiga un manto de tristeza encima, pues entonces ya has superado ese bache, ese túnel. Hay gente que tarda 1 año, hay gente que tarda 2, hay gente que no lo acepta en toda su vida. Y nosotros lo sobrellevamos bastante bien desde el primer día, pero empleamos el blog para sacar un poco los demonios, ¿no? En ese último post, en el que decías, como mi compañero Fargas ha dicho que estabas en paz, decías que hacíais el cambio, Ares tenía 7 años, eso fue en el 2017, así que ahora supongo que estará sobre los 11 más o menos. Sí, en noviembre cumple 11. Y que cambiabais la escuela, entre comillas, tradicional por una especializada. ¿Ese cambio ha sido positivo para Ares y para vosotros? Bueno, en el caso de Ares sí, y ha sido positivo porque, por desgracia, el sistema educativo no está preparado, el ordinario no está preparado para acoger a niños con una discapacidad importante, por desgracia. Es una desgracia. La inclusión es una meta todavía demasiado lejana desde un punto de vista social, en general, no solo en la educación, pero en la educación sobre todo. Y cuando hay una persona con muchas dificultades, como es el caso de mi hija, que tiene verdaderos problemas para seguir una clase normal, voy a utilizar la palabra normal para no enrollarme demasiado, pues al final el paso casi lógico y el paso deseable es la educación especial, ¿no? Porque allí sí que conocen a los niños con este tipo de dificultades, porque sí que las clases están mucho más adaptadas, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, el cambio ha sido positivo. Fue una pena, porque nosotros apostábamos por la inclusión, pero llega un punto que es como chocarte contra una pared. O sea, la escuela ordinaria no está preparada para según qué perfil de niños. Punto, pelota. No hay ni conocimiento, ni inversión, ni muchas veces ganas para acoger, comprender y atender a estos críos. Y por lo tanto, muchas veces el único paso es el salto a la especial. Porque vivir esta experiencia ¿te ha afectado a nivel profesional? ¿Te ha cambiado la percepción de la profesión o la manera de hacer tu trabajo? Bueno, no. En un primer momento, cuando nos dieron el diagnóstico, en los peores momentos después de tener el diagnóstico de Ares, el trabajo me sirvió como refugio. Porque durante las 2 horas o 4 horas u 8 horas que estuviese narrando durante el fin de semana o durante los 7, 8, 9 partidos que pudiese hacer durante la semana laboral, pues no estaba pensando en otras cosas. No estaba centrado en las preocupaciones, sino centrado en narrar. Era una manera de evadirme y de escaparme, ¿no? Por lo tanto, me ayudó de alguna manera a apartar la mente de los problemas durante un tiempo. Y luego no me ha afectado. Al contrario, mi hija es un poco el tornillo que me mantiene atado de alguna forma al suelo, ¿no? Si en algún momento he podido tener, que creo que no lo sé, esto lo tiene que decir más la gente que convive contigo que tú, ¿no? Si en algún momento he tenido algún delirio de grandeza o si en algún momento he pensado que podía ser alguien especial o importante por trabajar en un medio nacional, de pago, narrar los mejores partidos de fútbol, etcétera, etcétera, en cuanto llego a mi casa se me olvida. O sea, ahí hay algo que me mantiene anclado al suelo y es Ares, por supuesto. Bueno, creo que este es el final perfecto. Sí. Para la mejor entrevista que he hecho nunca. Bueno, ¿Sí? que es la primera que haces, ¿no? Sí, ¿no? Sí, soy muy joven. No. ¿Te lo has pasado bien, Miguel, con nosotros? Sí, hombre, yo hablar de lo que me gusta siempre A mí me apasiona mi trabajo y me apasiona hablar de mi trabajo. En ocasiones soy demasiado pesado incluso hablando de mi trabajo, ¿no? Pero siempre que sea hablar de periodismo, de narración, pues... ¿Y quién te gustaría que viniera a pasárselo bien a Ático con nosotros? Pues no lo sé. Yo solo puedo Te la decir... tienes que jugar, ¿eh? Sí, Queremos un nombre. Queremos un nombre. Pues Mójate. Bruno Faliu, por ejemplo. ¿Bruno Faliu? Sí. ¿Por qué? Pues porque es un tipo polifacético, lo diré, no me salía la palabra. Castea, es periodista, rapea. Pues mira, sería una buena opción. Si yo qué podemos sé. contactar. Tuve el placer de trabajar con él en Gol. Sí. No sé, me parece un tío interesante. Lo podemos intentar, ¿no? ¿Tú que eres Siempre- amigo? Sí. Bueno,
Tienes muchos amigos, Sí, trabajamos juntos también. ¿no? Te voy a añadir otra pregunta para acabar también, que supongo que le alegrará la respuesta a alguien. Es que como narrador, ¿hay alguna perla narradora que quieras destacar su trabajo, así joven, que digas, mira, este chaval no lo conoce mucha gente, pero... Si dices ojo, Dani Moyman, perfecto. esta pregunta la ha dicho Dani. Pues... Mira, más que un narrador tradicional, a mí hay un chico que he conocido este año narrando FIFA, se llama Alex Gutiérrez, que me gusta bastante cómo lo hace. Sí. ¿Y crees que podría pasar, es narrador de FIFA, ¿no? Sí, bueno, narrador de eSports, de ¿Crees videojuegos. que podría adaptarse a narrar un partido de fútbol que no fuera de FIFA? Sí, por Es más supuesto. frenético FIFA, de hecho, ¿no? Sí, se podría adaptar perfectamente. Además, este chico en concreto estudia periodismo y creo que le queda un año de carrera. ¿Es tu sobrino? No. Que, además, creo que vive en no sé en qué ciudad de Castilla-La Mancha. Así que si ve esto, Alex, ya me... Pues que recorte el clip y lo envía como currículum. Ya Como está. me currículum. perdona, no, Miguel sí, Ángel Román me recomendó. Pero además, y ya me callo porque me enrollo mucho, en el mundo del FIFA y de los videojuegos hay mucha gente muy buena narrando, que me encanta cómo lo hacen, Axel Martínez, yo qué sé, Alex del que os hablaba, un montón de gente que lo hace muy bien, que tiene un estilo diferente, fresco. Bueno, se ha formado en otro ámbito diferente al mío, ¿no? Y procuro aprender mucho escuchándoles a ellos. Y trabajando con ellos, porque trabajo Muy con bien. ellos. Pues Pues finalizamos esperamos aquí, ¿no? el Bizum de Alex, Sí, ¿no? de Alex. Como hemos Muchas quedado gracias. antes. Muchas gracias, Alex. Pues Moyman, pincha aquí. En las cámaras está Moyman, que no lo he presentado antes. Muchas gracias a todos, a Miguel Ángel, por supuesto. Gracias a vosotros. Y nos vemos en la siguiente charla de Ático. Chao. Ahora...